Viajan por valles y montañas las ondas que unen a mi gente. El sentir del pueblo en el campo y la ciudad se unen en un solo dial. Radio Costa Rica, Radio Costa Rica. 930 está la frecuencia que identifica a mi país. Radio Costa Rica, 930 la frecuencia de mi país. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Muy buenos días, buenas tardes, más bien, acá desde la cabina de Radio Costa Rica 930 AM. Tenemos el privilegio y el gusto de estar en su programa Llegaste a Tiempo, programa de la Dirección Territorial de Evangelismo y de Costa Pacífica, lo cual nos llena de orgullo el compartir con invitados muy especiales y un tema que se las trae, un tema que ha estado a la palestra, ¿verdad?, durante las últimas semanas, y no es ni más ni menos que el tema de la norma técnica del aborto terapéutico. ¿Será la norma técnica del aborto terapéutico la puerta para el aborto libre, el aborto indiscriminado en Costa Rica? Pues en esta hermosa tarde, en esta oportunidad, vamos a
salirnos un poquito tal vez del rol tradicional del programa de evangelismo, de temas de evangelísticos, y vamos a suministrarle a usted, a amable Radio Escucha y a todos los que nos siguen en las redes sociales de la plataforma de Radio Costa Rica, pues insumos de primera mano para que usted se empape sobre este tema que está afectando directamente a la familia costarricense. Vamos a presentar a la directora territorial de evangelismo, la pastora Estelina Romero, quien nos saluda. Buenas tardes, Dios me los bendiga en esta maravillosa tarde. Estamos muy contentos por estar aquí en este momento y sabemos que usted está a expectativa de este programa, sabemos que usted lo está esperando, que el Señor me los bendiga. Muchas gracias, pastora Estelina. Y nuestros invitados especiales, el doctor Fernando Zamora Castellanos, quien es abogado constitucionalista y que también ha estado en diferentes momentos pronunciándose a través de redes sociales, pronunciándose desde la óptica también profesional que le compete sobre el tema que nos ocupa en esta hermosa tarde. Bienvenido, Fernando. Muchas gracias, un honor compartir con usted, con la pastora Estelina y con el doctor Hernández y para servirles, por supuesto. Bueno, también tenemos al doctor Rodolfo Hernández, quien, al igual que el doctor Zamora, dentro de su espacialidad, pues ha enfrentado o valientemente, así lo decimos también, este tema, ¿verdad?, que ha dividido, este tema que genera ronchas. Doctor Hernández, bienvenido a su programa Llegaste a Tiempo. Muchísimas gracias, don Jorge, de nuevo por la invitación, a la pastora Estelina por acompañarnos siempre de una forma tan entusiasta. Claro que sí. A don Fernando Zamora, porque nos ha enseñado mucho desde la perspectiva constitucional, y a ustedes que nos acompañan a través de la radio y a través de redes, por ponerle atención y tratar de informarse sobre este tema que ha sido muy álgido y que pareciera que tiene una intencionalidad de polarizar más la población y dividir más a la familia costarricense. Muchísimas gracias, doctor. El tema también tiene un enfoque espiritual, el tema nos ocupa también desde el punto de vista de la palabra, ¿verdad? Y hay dos citas bíblicas que yo quiero que la pastora Estelina haga referencia en esta parte del programa. Antes de entrar en el asunto ya meramente técnico, vamos a escuchar a la pastora Estelina. Sí, dice en el Salmo 139, 16, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar ni una de ellas. Desde aquí estamos viendo donde Dios empieza a trabajar con cada uno de nosotros. Y también en el libro de Isaías 5, en Isaías 5:20, donde dice, aquí lo tenemos, hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tiniebla y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce lo ponen por amargo. Desde aquí estamos viendo cómo muchas veces llevamos la contraria y queremos, yo pienso que es como que queremos tapar las cosas, la realidad, como venir a disfrazar para que la gente no se dé cuenta de lo que está pasando. Y me parece que esto es lo que está pasando en este momento, porque hay mucha gente que está a la expectativa de cada paso que se va dando con esto. Hay mucha gente que está preocupada porque estamos hablando de nada más y nada menos del embrión, de los hijos. Yo creo que esto va a servir para que muchas mujeres agarren como con muchas alas para esto, ¿cierto? Sí, pastora Estelina, y a la postre también nos damos cuenta de que desde el punto de vista espiritual, esta palabra, por lo menos en la última que usted lee de Isaías, a mí en lo particular me impacta, ¿verdad? Lo que insistentemente el doctor Zamora, a través de las diferentes comparecencias que ha tenido en los programas de televisión, reforzado también lógicamente por el concepto de técnico del
del doctor Hernández, vemos cómo el lenguaje parece que aquí juega un papel muy importante. Para ir entrando en detalle, el lenguaje juega un papel muy importante porque le están diciendo bueno algo que es malo y malo algo que es bueno, jugando con este parafraseo, ¿verdad? Que tenemos de lenguaje, pero la palabra es muy clara, muy precisa, Pastora Estelina. Y es que cuando vemos, el doctor Zamora decía el miércoles que estábamos en el programa, interrupción. Entonces ahí está la palabra que a lo bueno le dicen malo y a lo malo le llaman bueno. Porque cuando él hablaba, yo no lo había visto de esa manera, pero eso como que saltó en mi corazón cuando interrupción. O sea, no se está hablando de la palabra correcta, porque como lo explicaba usted, ¿verdad? No es interrumpir algo, sino es un asesinato. O sea, yo creo que los tiempos actuales necesitan y necesitan que las personas en general, el público, el oyente, la persona que está ahí en la comunidad de su hogar, el ama de casa, el estudiante universitario, pues sepa realmente cómo enfrentar una norma, un procedimiento como el que se está estableciendo. Así que para iniciar este conversatorio, vamos a referirnos a esta parte del lenguaje singular que tiene la llamada norma técnica del aborto terapéutico, doctor Zamora. Sí, vea qué interesante, amigos y doctor Hernández y amigos. Hay un concepto, incluso yo los invito a entrar en el buscador de Google y poner la frase Fernando Zamora y después la ventana de Overton con V, las dos V, ventana y Overton con V. Y ahí yo explico, es un artículo mío que me publicó hace algún tiempo el periódico La Nación. Yo ocasionalmente escribo para la página 15 de La Nación, como columnista, y entonces me publicaron un artículo donde yo explico la estrategia de los sectores radicales y extremistas para imponer ideas en la sociedad. Entonces Overton da ejemplos. Overton era un abogado y, si no mal recuerdo, un sociólogo estadounidense, que fue el que acuñó el concepto a raíz de lo que él veía, lo que sucedía en la sociedad. Entonces, por ejemplo, él explicaba, por ejemplo, bueno, digamos, voy a hablar una cosa, un ejemplo, digamos, totalmente hipotético, ¿verdad? Que no es real, pero para dar el ejemplo. Yo quiero imponer el canibalismo en la sociedad, digamos, para dar un ejemplo que sucediera. Entonces, la persona que lo quiere hacer, entonces lo primero que hace es desarrollar, vea qué interesante, una ideología que empieza a justificar aquello. Ahí todo tiene que empezar con una ideología, ¿verdad? Entonces diciendo que bueno, que en el pasado y que eso no es tan malo y que los beneficios que eventualmente tendría y bueno, en caso de una hambruna, y empiezo a dar toda una justificación. Al principio es algo que resulta escandaloso, ¿verdad? Pero con la ideología continúo y empiezo poco a poco a hacer, a entrarle al tema en los medios y entonces aquello inicialmente, aquel escándalo inicial, ¿verdad? Empieza poco a poco a ceder juntamente con la estrategia de que yo voy sumando activistas en eso. Entonces yo empiezo a sumar activistas radicales en esa loquera, digámoslo así, que se le ocurrió. Entonces empiezan los activistas radicales a decir, sí, eso es una falta es una barbaridad, nos están limitando un derecho que es básico, porque eso sería buenísimo y sería importante. Entonces él narraba que así se meten en la sociedad ideas radicales e inconvenientes en una sociedad. Él le llamaba la ventana de Overton, y que así han venido imponiéndole a la sociedad una serie de conceptos extremos y errados, por supuesto, ¿verdad? En la sociedad, y que la gente al principio los ve escandalosos y ya después los ve normales, ¿verdad? Cuando Hitler empezó en su propaganda en el año a finales de los años 20 en Alemania, con la crisis de la República de Weimar, la decadencia de la República de Weimar, al principio lo que él decía era escandaloso, de que los judíos eran
una subespecie y eran humanos inferiores, y hasta que poco a poco, ¿verdad? Empezó a juntar adeptos radicales, ¿sobre la base de qué, doctor? De una ideología. De una ideología. Empieza a sumar radicales, y aquello lo va imponiendo en la sociedad, lo va imponiendo con el escándalo y con la oposición de la gente lúcida y de criterio. Y dice, pero ¿cómo se le ocurre a este hombre decir eso? Y entonces hay siempre una oposición lúcida hasta el final, ¿verdad? Hasta el final siempre habrá una posición lúcida, pero llega un punto en que esa ventana de Overton llega a ser primero aceptada socialmente. Qué interesante. Primero aceptada socialmente, después impuesta parcialmente en el sistema de derecho. Las tres etapas. Primero, aceptada socialmente, uno. Segunda etapa, colocada parcialmente en el sistema de derecho. Y la tercera etapa es la colocada absolutamente implacable para que aquello más bien sea obligatorio. Y entonces al principio ustedes decían, ¿cómo? Pero comer carne humana. Estoy dándole ese ejemplo hipotético. Bueno, al final de ese proceso del que narra este sociólogo, la ventana de Overton, termina siendo obligatorio para vos, prácticamente obligatorio. Primero tienes que aceptar, ¿verdad? Aceptar que socialmente se dé, después aceptar que la ley permite y que haya gente que lo haga, y después prácticamente hasta se torna aquello, o sea, oponerse se torna obligatorio, porque oponerse a aquello ya pasa a ser hasta un delito. Okay. Entonces, esos son los eufemismos. Y todo, claro, como que, repito, y aquí con esto cierro, eufemismos. Ideología. ¿Qué hace la ideología? Pervertir el lenguaje. Eufemismos. No le llama despidos masivos, le llama movilidad laboral. Okay. No le llama aborto, pareciera le llama suspensión del embarazo. Por eso, y vamos allá a la parte ya de la norma en sí. Doctor Rodolfo Hernández, usted ha insistido constantemente, y lo veo en sus videos y lo veo muy activo en redes sociales, de que esta norma declara no tiene absolutamente nada, ¿verdad? Háblenos un poquito sobre el lenguaje relativo, háblenos un poquito las sutilezas que tiene este lenguaje en esta norma técnica, y sobre todo sus implicaciones, ¿verdad?, prácticas. Sí, bueno, para agregarle algo, porque don Fernando Zamora nos ejemplifica muy bien esto, y que si uno se remonta al pasado, y yo voy a decir el apellido de esa familia que es tan famosa, los Rockefeller idearon esto en los años 20. Y ha ido trabajando, después se sumaron otros, y los Ford, y ahora recientemente los Clinton, y George Soros, que está dando la plata, y empiezan con esos, con el uso de el neurolenguaje, que es escoger con gran habilidad una palabra que pudiera parecer al inicio escandalosa, y poco a poco la van sedimentando en la sociedad hasta que la sociedad la acepta. Vean que estos tipos de comunicación neurolingüística la han utilizado para hacernos creer que no importa, que los matrimonios ya no es el matrimonio creado para la conservación de la especie, porque solo hay una unión de matrimonio para la conservación de la especie, sino que dicen que no, que el amor es puro, el amor es infinito, y nos empiezan a meter una definición nueva de lo que es el amor al prójimo, y todos sabemos que el amor es infinito. Pero hay amor entre el hombre y la mujer. Es correcto. Hay amor para los hijos, amor para los nietos, amor para el hermano. Fraterno, filial. Exacto, el filial. Ahí está el amor para el amigo, el amor para el compañero de la escuela, del colegio. Pues estos han sido muy hábiles en empezar a meternos una agenda progresista que nos lleva a la norma técnica abortiva, que ni es una norma, es un decreto ejecutivo,
ni es técnica, porque yo no veo los técnicos y no nos han dado la lista. Ahora estamos en la parte de digan quién lo hizo. No quienes iniciaron esto haciendo una propuesta inicial ahí por los 90s, sino quienes hicieron esta. Y es abortiva, porque a todas luces esto es abortivo. Han hecho un trabajo, y voy a utilizar un ejemplo de hoy de las redes. Yo las veo y no me punzo el hígado porque tengo una visión del mundo de que una pachucada viene de un pachuco, que una animalada viene de un animal, ¿verdad? Que de una grosería viene de un grosero. En cambio, una palabra sabia viene de una persona sabia. Y un comentario interesante viene de una persona instruida. Pero hay esas pachucadas que vienen de los pachucos. De nuevo sale, en este caso era un hombre, defendiendo que ya yo debería ubicarme, ¿verdad? Como quieren ubicarme con Ubicatex, etcétera. Que yo no conozco esa medicina en el área en que me desempeño. Es que son tan vulgares y tan poco serios que en lugar de proceder con argumentos, yo no tengo ningún problema con los argumentos de las personas. Yo he defendido siempre, cuando estaba muy joven leí la biografía de Abraham Lincoln, y Abraham Lincoln en una de esas discusiones que tenía en sus años de política, una vez defendió a su, comillas, enemigo, diciéndole a la gente que aunque no estuviera de acuerdo con lo que acaba de decir el fulano, defendería con su vida el derecho de decirlo. Yo creo que eso debe prevalecer. Bueno, y ahora, disculpe doctor, esto es muy común y lo hemos visto también, Fernando, en el ataque ya directo y personal a las personas que de una u otra forma, ¿verdad? Hemos estado tomando partido en una posición, doctor. Y esto realmente preocupa, claro, ¿verdad? Preocupa porque cuando entramos en esta teje y maneje, cada vez se hace más polarizado el asunto, cada vez vemos más dividida a la comunidad costarricense, doctor. Sí, por eso que les quería traer eso, para compartir algo que siento de lo que está pasando. La crisis que tenemos en Costa Rica desde hace años es una crisis de valores. Definiendo un valor como una costumbre que le da ciertas características a la sociedad. Y Costa Rica tiene, o por lo menos tenía, valores que eran muy característicos. Costa Rica era la sociedad de la paz. Hasta un expresidente montó su campaña y su premio Nobel hablando de la paz. Pero ahora estamos hablando de la guerra, porque cuando uno pasa el término, la rayita de la tolerancia y del respeto, empiezan esos ataques personales. El ataque personal de hoy, además de mandar una foto ahí media rara, ¿verdad? Y después de otras cosas que pusieron. Los famosos memes. Los famosos memes, porque es extraordinario lo que ha pasado en el desarrollo tecnológico en el mundo. Y usado bien, debería ser un instrumento para educación y progreso. Pero ahora está en manos de los memes, de los que no dan la cara, de los hipócritas, de los cobardes, y que ponen esas cosas. Bueno, entre las cosas que pusieron, dicen que yo no he entendido que la mujer es dueña de su cuerpo. Y yo lo entiendo muy bien. En un sentido, digamos, un poquito más laxo, porque realmente como médico, entrenado para mantener la salud y la vida, jamás, aunque me lo pida de rodillas un ser humano, voy a proceder a arrancarle la nariz, a sacarle los ojos, a lesionar un órgano vital, a quitarle una extremidad. Pero digamos que en un sentido amplio, si la mujer es dueña de su cuerpo,
Bueno, yo invito a estas mujeres y a estos hombres que defienden eso a proceder con el ejemplo ellos. Y entonces, si son dueños de su cuerpo, además de estar haciéndose tatuajes y ponerse aretitos y ponerse argollas en la nariz como si fueran otra especie del reino animal, que procedan con cortarse la lengua para que no estén distorsionando las cosas. Que si no quieren tener hijos, si no quieren tener familia, si no se sienten amados, y entonces no tienen la capacidad, cuando uno no se siente amado, no tiene la capacidad de amar. Nadie se lo enseñó, probablemente son el producto de familias problemáticas, conflictivas, de niños agredidos, de mujeres agredidas, de hombres agredidos. Y bueno, si no quieren estar haciendo esas cosas, que se esterilicen, así no tienen que recurrir al aborto, esterilícense, pero jamás aceptaría que el bebé en su útero sea parte de su cuerpo, no es parte de su cuerpo. Y nada más en 30 segundos, si fuera parte de su cuerpo, le pasaría lo que le ocurre a un dedo cuando se amputa y no se conserva adecuadamente para volverlo a reposicionar, ese dedo muere. Si el niño fuera parte del cuerpo de una mujer, no podría nacer, es parte de la mujer, el momento que nace, fallece, y eso no es lo que ocurre. Algunos mueren, en Costa Rica, que es una de las mortalidades infantiles más bajas, mueren 0,8 o menos de 0,8, 0,7 niños por cada 100 nacidos. Eso significa que mueren 7 por cada 1000 nacidos vivos. Así que ese argumento no le sirve desde el punto de vista científico. Yo no estoy hablando de religión, yo estoy hablando de aspectos científicos comprobables y demostrables. Fernando, usted y Pastora Estelina, también desde la óptica de la misión que usted encabeza, coincidimos, o creo que coincidimos todos, de que lo que toca al doctor Hernández en cuanto a la crisis de valores es algo muy, muy evidente. Creo que usted lo ha mencionado en sus últimas publicaciones, Fernando, y nos gustaría que ampliases un poquito, ¿verdad? ¿De dónde viene esta crisis? ¿Qué fomenta esta crisis? ¿Y cuáles son las implicaciones directas, por ejemplo, en la aplicación de este tipo de circunstancias, de estas normas, de todo el tema del aborto? ¿Qué decía Mario Vargas Llosa que era la cultura? Mario Vargas Llosa decía que la cultura era la vocación del espíritu, tanto de una persona como de una nación, de una sociedad, una comunidad. O sea, eso es la vocación de un espíritu de bien, que necesariamente, en caso de Occidente, surge de la familia y de la iglesia, de Occidente y prácticamente el mundo, ¿no? En algunas otras regiones son otro tipo de fundamentos filosóficos o teológicos, pero esencialmente viene de la sociedad, la cultura, la vocación de bien que viene de la sociedad y de las convicciones espirituales de un pueblo. Entonces, cuando se combate y se minan, ¿verdad? Se minan, se corrompen, se corroen las bases, los fundamentos de la cultura, todos los demás indicadores empiezan a decaer. Y es lo que vemos que está pasando en Costa Rica. Por eso coincido con el doctor Hernández. En Costa Rica lo que vemos que está pasando es una decadencia de los indicadores generales de todos los aspectos de la vida nacional. Dígame de los años, sobre todo, que es donde más ha venido acelerándose, más o menos del 2010 para acá. Dígame un solo indicador, 2010 para hoy, un solo indicador de la vida nacional que no haya desacelerado y vaya en picada. Seguridad,
educación, economía, cultura, infraestructura. Dígame solo los retos, los desafíos, porque hay mucha gente que lo quiere negar. Y cuando usted niega, o más bien, muchas veces las realidades que pueden ser hasta espirituales, como en este caso, porque si es una vocación de bien espiritual de una nación, una vocación de bien siempre es un elemento espiritual. Cuando usted niega esa realidad paralela, lo espiritual se traduce al fin y al cabo, aunque usted lo quiera negar, es fácilmente traducible a lo material y verificable. Entonces, si usted quiere verificar esa afirmación, simplemente váyase a los indicadores de las cosas que sí son, repito, verificables, son cuantificables, son medibles. La economía medible, la educación medible, las pruebas, ahí están las pruebas PISA, doctor Hernández, todas educación, lectura, en el suelo, lectura, todo bajando. Seguridad, hábleme de los indicadores de asaltos, los indicadores de asesinatos creciendo. Claro. Hábleme de infraestructura, todas las obras de infraestructura del país, también en estado de crisis por la falta de mantenimiento. No solo no se avanza, casi prácticamente no se hace obra nueva de acuerdo a los requerimientos del país, sino que las ya existentes están en franco proceso de deterioro. Entonces, los desafíos en todos los campos, como la cultura, la educación, todo va decayendo. Y eso es, lo ha dicho el doctor Hernández, por una crisis de valores, una crisis de la cultura. Y la cultura es la vocación espiritual de bien de una nación o de una persona en este caso. Entonces, ciertamente este tema del aborto es una decadencia de la cultura. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué usted me dice eso? Al contrario, eso es un avance, eso es algo moderno. No, señor. No necesariamente las cosas porque se vengan a imponer o de afuera o que aparentemente sean nuevas son avances. El nazismo, doctor Hernández, era nuevo en los 30. Era nuevo y fue era nuevo. Una página negra. Una página negra y es un retroceso. Muchas cosas incluso, si usted analiza, muchas cosas que ahora se quieren imponer son cosas que en el mundo, en la decadencia romana, del mundo grecolatino, era la norma. Todas esas cosas, esas modas que hoy se quiere imponer, el infanticidio, ¿verdad? Todo eso, ¿verdad? La perversión sexual, todo eso, el libertinaje sexual, eso no es nuevo. O sea, las leyes en función de que facilitan o que liberalizan, todo eso no son nuevas. Sí, eso costó sangre más bien salir de esa etapa oscura de la humanidad. En el mundo grecolatino era un mundo en donde prácticamente todo eso se había generalizado, ¿verdad? La decadencia del mundo grecolatino. Entonces, todo eso no es nada nuevo, eso más bien es un retroceso. Me da risa cuando se llaman progresistas. Cuando me ha tocado un momento debatir, sobre todo, yo usualmente no, me pasa las del doctor Hernández, yo no soy de ponerme a debatir, ni menos en las redes, porque ahí normalmente el nivel de intercambio es muy primitivo, muy básico. Pero igual muchas veces que les he dicho, bueno, es que dígame qué hay nuevo en eso. Al contrario, todos son retrocesos. Pues el infanticidio era algo normal en la Roma y en la Grecia, claro, precristiana, ¿verdad? Decadente. Que el aborto es una versión del infanticidio, ¿verdad? Los niños en Esparta y en el mundo grecolatino, los niños que venían con algún problema, incluso los mataban. Los tiraban. Los tiraban en precipicios y los mataban. Entonces, todo esto es un retroceso, ¿verdad? Todo esto es un retroceso. ¿Un retroceso de qué? De un principio que es, claro, por supuesto que no lo vamos a negar, que tiene un sustrato, una raíz espiritual, pero que después se materializó en un principio secular. ¿Cuál principio? El de la protección y la inviolabilidad de la vida.
En el pasado la vida no era inviolable, o sea, recuerden que, y volvemos al mismo, eso me da risa lo que se dice en progres, ¿no? Sí, Sí. en el pasado, Claro. los hombres no eran sujetos, eran objetos. Eran objetos. Es con la imposición de la cultura cristiana que costó mártires, miles de mártires que costó el establecimiento de la cultura cristiana antes de esa concepción veterotestamentaria, que en alguna medida es cristiana y también judía, de que el hombre tiene una dignidad porque es creado a imagen y semejanza de Dios. Entonces ya ahí todos los hombres tenían dignidad. Antes de eso los hombres no tenían esa dignidad, eran objetos, no eran sujetos, eran objetos de la autoridad. Entonces podían ser, la vida era desechable, ¿verdad? Entonces, eso costó sangre. Entonces, primero fue el establecimiento de la cultura cristiana. Una vez que se estableció la cultura cristiana, después el naturalismo y los valores jurídicos del derecho natural que ustedes conocen, los que saben de materia de derecho, saben que todos esos valores después se impusieron como inspiración de esos valores culturales cristianos. Y uno de esos valores era que la vida es inviolable y la vida no pertenece al hombre, punto. La vida no pertenece al hombre, por eso, la vida humana me refiero, a otro tipo de vida sí, pero la vida humana no pertenece a la esfera de la decisión del hombre, llámese hombre individual, llámese ni siquiera la madre, pues una madre no puede matar a su niño. Ajá. Una madre no puede matar a su niño, ¿por qué? Porque aunque sea su madre, ella no es dueña de ninguna vida, es más, ni siquiera de su propia vida. Es correcto. Ok, Por eso el suicidio, sí. en muchas en naciones, el suicidio, digamos, obviamente no el suicidio, sino la tentativa de suicidio es punible, ¿verdad? ¿Por qué? Porque por ese principio, la vida no nos pertenece, ni siquiera la nuestra. Correcto. ¿Verdad? Fernando, excelente, ¿no? Es un panorama histórico, jurídico, político que nos lleva ya al caso concreto, doctor y pastora Estelina. Ahora bien, pastora Estelina, este panorama que pinta Fernando, ¿verdad? Pues es muy claro, un panorama de retroceso, dice el doctor Zamora, que estamos retrocediendo a tiempos casi que bíblicos, Correcto. ¿verdad? O prebíblicos, perdón, sí, prebíblico fue la palabra que utilizaste. Pastora Estelina, ante este panorama, pastora, tan claro, tan preciso que nuestro invitado expuso, ¿cuál es la posición de la iglesia? ¿Cómo ha quedado la iglesia, entendida la iglesia, no solo la iglesia cristiana protestante, porque también vemos que en los últimos tiempos se ha cerrado filas a través de la iglesia católica también, ¿verdad? Con una posición muy clara, muy contundente en cuanto a esta norma técnica. El hacer de la iglesia, ¿cuál es la posición? ¿Qué es lo que le recomienda a usted a un pastor, a un líder que nos está escuchando ante estos temas, pastor Estelina? ¿Qué falta de hacer? ¿Qué ocurre, por ejemplo, con nuestras autoridades organizativas del movimiento cristiano en Costa Rica? Yo creo que en la actualidad lo que está pasando es que las autoridades o nuestras autoridades, estamos hablando a nivel de misiones, ¿verdad? Es momento que nos manifestemos nosotros, o sea, nosotros que sabemos también de este tema, de la perspectiva bíblica, estoy hablando yo. Es momento que nos levantemos nosotros como autoridades, porque yo creo que lo que está pasando en este momento es que nosotros lo que queremos es ese apoyo de ver esas personas, esas autoridades, que también ellos manifiesten la situación que se está viviendo, porque vea lo que dice en Génesis 1, estaba leyendo yo, Génesis 1:28 dice, los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sometedla, ejerced potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos, dice, y todas las bestias que se mueven sobre la tierra. O sea, dice fructificad y multiplíquense. Se tienen que multiplicar, pero con esto que está pasando en este momento, mi pregunta es, ¿qué va a pasar? Porque la palabra dice, multiplíquense. Pero aquí vemos que aquí está llegando ahora algo que está como, pueden hacer lo que les da la gana. O sea, ya los valores
vamos a irrespetar los valores, porque eso es lo que está pasando en este momento. ¿Ves? Hablándole a la gente, o que la gente tenga la libertad de hacerlo. Y algo que decía el pastor, el doctor Fernando, la vez pasada, a mí eso me ha dejado todos estos días pensando de que él dijo algo, hay una libertad que se le está dando a la persona para que decida, pero él decía ahora mismo, pero yo no soy dueña de mí misma. Yo no puedo decidir por mí misma. Y como lo decía el doctor Fernández, entonces ¿por qué, si yo soy dueña de mi cuerpo, por qué no decido volarme la cabeza? Porque soy dueña de mi cuerpo, ¿no? ¿Y por qué tenemos que decidir por una vida, por un hijo? Ahora, yo creo que cuando dicen que se está dando la libertad del aborto, no es que yo voy a llegar a decir, mire, yo quiero hacer un aborto, no. Me están diciendo, si usted quiere hacerlo, lo puede hacer con libertad. Y lastimosamente habrán muchas mujeres que esto lo estaban esperando. Más que organizar una marcha, Pastora Esterlina, como sí ocurrió recientemente, en domingo pasado, antepasado creo, donde miles de costarricenses llegaron a la calle, donde miles de costarricenses portaban pancartas, donde miles de costarricenses le advertían claramente al presidente Alvarado que si firmaba la norma técnica iba en contra de un montón de personas, de gente que realmente de una u otra forma tuvo algo que ver para que él fuera presidente, porque si vemos cuál es la plataforma que eligió al señor presidente actualmente, pues no hay que ser muy politólogo ni muy ducho en ciencia política para darse cuenta que algo que tuvo que ver la plataforma de la Iglesia Católica o la mayoría de los costarricenses. Pastora, ¿hace falta más que una marcha? ¿Qué recomienda usted, pastora? Yo creo que más que una marcha, yo no digo que esté mal, está bien, pero más que una marcha, eso no basta para que quizás esto llegue hasta las autoridades y se den cuenta que esto, pues yo creo que va a traer un desastre al país. Y usted como pastora, usted que tiene iglesia, usted que forma jóvenes, usted que comparte con el día a día con los niños, ¿verdad? ¿Qué hacer para volver a rescatar estos valores que hablan los panelistas? No, para eso estamos nosotros los pastores y los líderes, para hablarle a los niños, a los jóvenes sobre los valores de que cómo tenemos que preservar la vida nosotros, porque nosotros somos las personas indicadas, las mujeres, en este caso, las mujeres, porque esto es directamente para las mujeres. Somos nosotras, porque cómo se va a multiplicar, como dice su palabra, si empezamos con estas normas que están tirando en este momento para implementar alcahuetería, diría yo. Pastora Esterlina, hemos estado tratando de invitar varias veces a las autoridades eclesiales de este país, refiriéndose a la Alianza Evangélica concretamente, y pareciera que no hemos logrado el espacio directamente. ¿Por qué no hacer una invitación a las autoridades para que a través de estos micrófonos y a través también del programa de televisión en Canal 31, pues vengan a ser parte también de este grupo de panelistas? Vamos a hacerlo, vamos a estar llamándolos nuevamente, porque ya lo he hecho, para que toquemos este tema que es demasiado importante, no solo para uno, sino a nivel nacional, porque sí es algo preocupante, porque vamos viendo que ya los jóvenes van para arriba y ellos ya van a venir con esta mentalidad, o sea, vamos, disfrutemos y ya sabemos que vamos y hacemos un aborto y se acabó, y se tapó todo aquello. Pues entonces aquí en vivo volvemos a hacer la invitación a las autoridades de la Alianza de la Federación Evangélica para que a través del presidente, que es el que realmente queremos escuchar, ¿verdad? Aquí en estos micrófonos, porque sabemos que lo ha hecho en otros medios, ¿verdad? Pero concretamente a través de esta vía tenga la posibilidad de venir a este programa, al programa de televisión y compartir la posición de la Iglesia Evangélica en este país. Doctor Hernández, doctor Zamora, vamos a entrar en la parte ya más técnica y vamos a enfocarnos entonces en los puntos poco claros, en los puntos que ustedes a través del estudio en su especialidad cada uno ha hecho de la norma técnica. Doctor Zamora, ¿por qué la norma técnica es inconstitucional? Explíquenos qué es una norma técnica. Sabemos que existe el artículo 121 del Código Penal que regula lo que se denomina el aborto impune, ¿verdad? O no impune, perdón.
el aborto que no sancionado. Entonces, ¿por qué se tuvo que agregarle a este artículo 121 un reglamento, un procedimiento para reforzarlo, dicen ellos? Explíquenos un poquito la posición. Yo no me atrevería a afirmar de que, y lo he dicho en los medios, cuando me han consultado, yo les he dicho, mire, yo no me atrevo a asegurar y a tirar campanas al viento de que la sala va a declarar inconstitucional la norma, ¿verdad? Por una razón, porque si no, el remedio sería peor, ¿verdad? Recordemos que esta norma fue derivación de un acuerdo en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, un acuerdo firmado por la Cancillería. Y en ese acuerdo se establecían cosas mucho más graves de las que establece la norma técnica. Por ejemplo, establecía la posibilidad de que el aborto lo aprobaran sociólogos y trabajadores sociales y gente del campo de la psicología, etcétera, etcétera. Y establecía la posibilidad también de que se hiciera por razones psicosociales. Por eso permitían que trabajadores sociales incluso influyeran en la determinación de la práctica del aborto. Sí, imagínense lo que originalmente iban a afirmar, ¿verdad? Obviamente ellos lo moderaron mucho, lo cual es una victoria del movimiento pro vida, ¿verdad? Y en virtud de que fue derivación de un acuerdo con la Comisión Interamericana, es muy probable que la sala no diga que la norma como tal es inconstitucional. Probablemente, y ojalá que así sea, declara inconstitucionales ciertos aspectos que sí son oscuros, ¿verdad? Y que el doctor Hernández también ha venido expresando, como por ejemplo el hecho de que nos quede clarísimo de que no es permitido. O sea, yo le veo tres grandes objeciones. A ver, sí, seamos puntuales. Sí. Tres grandes objeciones. Una, de que digamos, de que no es clara la norma de que las razones psiquiátricas están absolutamente, o sea, pareciera deducirse, porque habla de que no pueden haber otros medios posibles, o sea, antes de practicar un aborto no punible, tienen que haberse agotado todas las vías posibles de evitarlo, y por supuesto que en materia psicológica y psiquiátrica siempre hay otras vías posibles de evitarlo, entonces parece deducirse, pero no es expreso. Segundo, las listas permanentes de objeción de conciencia, o sea, que establezcan listas permanentes para excluir profesionales que han objetado de conciencia, porque la objeción puede ser para un caso concreto, ¿verdad? Entonces usted por un caso concreto que objetó no lo pueden excluir permanentemente de todos los demás. Entonces es la segunda razón por la que creo que la sala debería, digamos, exigir que eso se corrija, ¿verdad? Esos dos aspectos son, digamos, los más sensibles. Y el tercero es que hay una frase de la norma que dice que se puede abortar cuando el ser en el vientre, bueno, ellos le llaman, lamentablemente le llaman producto, pero debe ser, el ser dentro del vientre es considerado incompatible con la vida. Eso no lo autoriza el 121 del Código Penal. O sea, el Código Penal lo que autoriza es que cuando es inviable, ¿verdad? Eso es diferente, porque cuando es inviable sí la vida de la madre está en peligro y su salud, pero cuando es incompatible no necesariamente. O sea, incompatible, ¿qué significa incompatible? Bueno, que probablemente incompatible, digamos, en vida extrauterina, pero eso mejor no lo puede explicar mejor el doctor Hernández. Doctor Hernández, también sí, igual de preciso como estamos haciéndolo claro. acá, ¿en qué aspectos puntualiza usted? Porque usted es muy claro en el lenguaje y usted dice que esta norma es abortiva. Sí, yo no tengo la menor duda. Además, sí tengo dudas de que esto que sea una norma. Yo lo hablé en el programa anterior. Me parece que esto es un decreto. Y es un decreto ejecutivo. Correcto. Y los decretos ejecutivos nunca pueden estar sobre leyes y ninguna ley sobre la Constitución. Desde ese punto de vista, me parece, nada más para acotar esto y que no se me olviden, o que no lo dejemos de mencionar, me parece que el presidente se ha extralimitado. Me parece que ha asumido una función que no le corresponde. Y que la Asamblea se ha dejado, hasta el momento, meter ese gol desde media cancha. Que deberían tener una posición muchísimo más fuerte. Hoy en la mañana, que estaba meditando un poco sobre el programa, antes de decirles puntualmente que me molesta de la norma, que me molesta de todo porque no se necesita, pero estaba pensando qué es lo que ha hecho el presidente y el ministro de Salud, porque también firmó
esta norma técnica abortiva. Aunque ya hemos hablado que pareciera que hay una intencionalidad en la división, en la polarización, esta firma crea una crisis institucional. El Ejecutivo haciendo reglamentos o normas o leyes que no le corresponde. Y cuando uno lee esto, y que es parte de lo que hablábamos, y el licenciado Zamora lo habló, que la sociedad va cambiando. Y por supuesto que este gobierno ha mostrado cosas que otros presidentes, o estos dos gobiernos del PAC, han mostrado cosas que no se mostraba antes. Un presidente mostraba prudencia, responsabilidad en sus acciones y conocimiento de lo que estaba haciendo. Pero pareciera que ahora, en este gobierno, las cosas se hacen imprudentemente, se hacen irresponsablemente y con una gran ignorancia. Les digo que con una gran ignorancia, porque lo que han insistido es que ese Código Penal del artículo 121, excepcional, del aborto impune, necesita una regulación, porque hay que ayudarle a los médicos a hacer las cosas bien. A mí que no me venga ningún político que no es médico, y que no se haya, y si es político y médico, y no se ha destacado como un médico de referencia, que no me venga a hablar, que me va a decir lo que tengo que hacer. Así es. No, esto es bioético, esto es de la medicina. Correcto. Y luego que históricamente, aunque he dicho en otros programas para qué vienen ahora a meternos 10 con hueco, después de 49 años de haber hecho el Código Penal actual, pero resulta que en nuestra historia hay códigos penales y aquí el que sabe es el licenciado Zamora. Yo lo que soy es que soy aficionado a buscar documentos históricos, a ver qué ha pasado en el pasado. Tenemos 96 años sin problemas de aplicar códigos penales en cuanto a temas álgidos como este. El código de 1924, de 1941, de 1970, el actual, y nadie se había planteado la necesidad de una norma, porque esta norma no sale de los abogados. Ustedes no la solicitaron, por lo menos hasta el momento no he encontrado un abogado que me haya dicho es que un grupo nuestro la solicitó porque no tenemos claro. Fueron dos mujeres abortistas. 2 mujeres abortistas solicitando esto. Ningún médico, excepto que sea abortista, que los hay, ha solicitado esto. Ninguna madre con hijos ha solicitado esto. Vean la barbaridad. No solo viola el presidente y el ministro de Salud los valores de los costarricenses, sino que en una forma dolosa, violenta, la Constitución. Yo espero que el recurso que hablábamos hace un rato, y que tengo entendido que ya fue presentado y acogido para estudio, que los magistrados de la Sala Constitucional lo revisen con toda la objetividad del caso y concluyan algo que beneficie, que busquen una solución salomónica aplicable en forma equilibrada y que no agrave las cosas. Así es. Que no agrave las cosas. Pero usted me preguntaba, ¿y qué ha encontrado que le molesta en este código? Y yo traía estas hojas desde hace días, en la norma. Me la leí y me molestan cosas como artículo 3.1, aplicación obligatoria. Por eso crean después otros artículos diciendo que se va a hacer la lista negra
y que los médicos que se nieguen o las instituciones que se nieguen podrían ser objetos de un proceso administrativo sancionatorio. Tratan de confundir a la gente en el artículo 4.3 definiendo emergencias obstétricas. Claro, ahí mencionan esto del médico. Bueno, pero cuando empiezan a utilizar cosas innecesarias, puede crear confusión en alguna gente. 4.4, objeción de conciencia, ya lo he dicho. Cuando hablan de objeción de conciencia y luego lo empiezan a redefinir en los artículos 7 y le dicen que hay que levantar una lista y que los médicos que tienen objeción de conciencia, entonces les aplican dos cosas. La primera, va a una lista que es como una especie de sanción permanente y no para ese momento. Los dejan a una lista y no los vuelven a tomar en cuenta. Un exilio. Un exilio profesional. Claro. ¿Dónde se ha visto en una norma de este tipo un exilio profesional? Y lo he estado diciendo y le he dicho en mis videos al colegio de médicos. Aquí hay que levantar la voz como colegio profesional. Es proteger a sus agremiados. Claro, el colegio médico tiene dos funciones fundamentales entre las que tiene. La primera es que debe vigilar el correcto ejercicio de la profesión. Ajá. Y la segunda, proteger a sus gremiados. Y bueno, tiene que hacerlo. Luego viene lo de los establecimientos, todavía más grave. Dice, el establecimiento de salud donde se efectuarán estos procedimientos que no dicen abortos, procedimientos que no dicen que van a matar al chiquito, dice textualmente, que cuenten con la infraestructura, el equipo y los recursos. ¿Y eso qué significa? Eso no significa nada. Alguien que lea esto y que siempre se haya conducido por el camino de la seriedad, dice, esto es una barbaridad. Y lo hablamos, y el licenciado Zamora me dijo, sí, la ley tiene que ser muy clara, las normas tienen que ser muy claras, porque si no dejan portillos abiertos. Abusos de interpretación. Exacto. Entonces van a hacer un abuso de interpretación y resulta que este establecimiento de salud es un consultorio privado que interpreta, ahí hágalo ahí. Y entonces aparecerán los negociantes de la muerte, ¿verdad? Paren armando aquí clínicas de aborto terapéutico. Claro, como existe en otros países, ¿verdad? Y después viene la utilización de los órganos y células madre y la venta de todas esas cosas. La cosificación. La cosificación, porque esto lo que está haciendo es cosificando al ser humano. Luego viene aquí y dice desarrollo del procedimiento médico. ¿Cómo? El ejecutivo diciéndole a un médico que está dándole un procedimiento médico no hecho por médicos, en donde incluso si realmente lo que tuviera esto de fondo es la necesidad de proteger la salud y la vida de la madre, ¿por qué en los artículos 7, a pesar de que dice que la mujer puede no consentir, eso no es novedad, eso ha existido siempre? Si una mujer no quiere abortar, no aborta. Si una mujer con cáncer quiere jugársela, para cualquier tratamiento, ¿verdad? Yo lo digo porque a mí me han hecho cosillas simples, tratamientos ambulatorios, e igual me ponen a afirmar que si usted consciente, es que para todo, si usted le van a tocar el cuerpo, doctor, me imagino, yo he visto que a todos le piden consentimiento. Cuando alguien dio una explicación hace unas semanas y empieza a hablar del consentimiento informado como la gran novedad, como la pomada canaria. La pomada canaria se llama, pues fue cuando les dije, sean más serios.
El consentimiento informado ha existido en Costa Rica desde hace años y en forma obligatoria desde el año 2001. Pero no es que en el 2001 nace por primera vez, no. Se convierte en la Caja Costarricense en un procedimiento, en un papeleo obligatorio de explicarle qué se va a hacer, cuáles son los beneficios, cuáles son las consecuencias. Y ahora me vienen con eso, si el consentimiento informado se deduce del documento de Hipócrates del siglo V, donde acepta muchas cosas, porque dice que juro por Apolo, y ella, para sea, está primero, los médicos juramos por la existencia de un ser superior. Así es. Dios, o como queramos llamarle. Después, porque si no, como diría Dostoyevsky, sin Dios todo es permitido. Todo es permitido, todo es permitido, ¿verdad? Y ahí está contemplado, ¿verdad? Que no vamos a hacer daño, que no vamos a dar cosas abortivas, que no vamos a inventarle, sino que siempre le vamos a decir la verdad de los padecimientos a nuestros pacientes. Eso no es un consentimiento informado. Así es. O sea, si lo vemos así, el consentimiento informado tiene 2.500, 2.600 años. Y voy a irme un poquito para atrás, porque en la historia aparece un primer código civil y penal, que los abogados son los que saben. Yo me lo sé por afición a la historia. Código Hammurabi, ¿verdad? Código Hammurabi del año 1740, antes del nacimiento de Jesucristo. Ahí hay cosas interesantes que tienen que ver también, ¿verdad? Con la vida, con la propiedad privada, con el respeto, etcétera, etcétera. Así que no me vengan a meter aquí 10 con hueco diciendo que eso es una novedad, es una obligación. Es una obligación. Pero vienen aquí los otros problemas. Si quieren proteger a la madre, entonces ¿por qué es que le dan a la madre la potestad de ella misma solicitar el aborto? Y no solo de solicitarlo, de apelarlo, la decisión. Si le dicen que no hay indicación médica, entonces ella puede buscar una instancia superior que en la cual el director general del establecimiento está obligado a nombrar una comisión que, como decíamos, si en esa comisión no están los médicos que tienen objeción de conciencia, entonces ¿quiénes van a estar? Los aborteros. Y va a seguir probando y probando hasta... Van a monopolizar. Exactamente, van a monopolizar eso. Y ahorita les voy a hablar de otra cosa, que todavía me parece más grave. Doctor, ¿qué pasaría en el caso de que le practiquen un aborto a una mujer y muera? ¿Qué pasaría? Bueno, mire, yo le he estado diciendo a los colegas en mis videos, y los que me han llamado y me han hablado, y hoy tengo una reunión con algunos médicos pro vida, ¿verdad? Van a visitarme a las 5 o 6 de la tarde en mi casa. Les he dicho lo siguiente, vea. Como esto es un decreto ejecutivo, y el decreto ejecutivo no puede ir más allá de lo que puede hacer, no puede regular cosas penales. Aquí están regulando cosas penales. Un decreto ejecutivo no puede hacerlo. El presidente no puede hacerlo. ¿Sabe quién puede hacerlo? Usted lo advirtió, Fernando. Claro. No, yo creo que usted lo advirtió Sí. en los videos de que si se mantenía el proyecto original de la Cancillería, aquí iban a pasar cosas muy, muy, muy graves. Y esa era una posibilidad, doctor, Claro. que enfrentaba el presidente de la República y el ministro que firmara eso. Yo le he dicho, lo dije en público en un video, que a mí me parece que aquí podría calzar el fraude de ley por el presidente. Fraude de ley, contemplado en el artículo 5 de una ley que me conozco para arriba y para abajo, que es la ley ante enriquecimiento ilícito. Correcto. Fraude de ley es Sí, cuando usted sí. fraude de ley es cuando usted a través de un acto administrativo Sí. o un decreto o cualquier otra norma de rango inferior, Correcto. ¿verdad? A la ley. O sea, fraude de ley que es esencialmente prevaricar.
Sí. Es esencialmente Eso es. cuando usted a través Emitir de un una acto, resolución, un acto contrario abusando de la potestad. de la que tenga. potestad Correcto. Claro. El artículo 11, el principio de legalidad Por su- que establece el artículo 11 de la Ley General de Administración Vea. Pública. Usted como administrador se lo Claro, sabe, por doctor. supuesto. El funcionario lo tenía público no puede presente. arrojarse más potestades que las que la ley misma contempla. Señala, Punto. ¿verdad? Hasta Ahora sí, ahí. a eso venía cuando me hicieron esta valiosa interrupción. Porque, Gracias y disculpe, me doctor. adivinaron lo que venía a decir. Cuando les dije Estamos que hay conectados algo, acá, es que estamos hay algo, no nos pusimos de acuerdo. Por si alguien está pensando que algo hemos hablado, no, esto ha salido espontáneamente. Esto es una conversación Correcto. entre gente que Compartimos valores. compartimos Correcto. Que valores. compartimos valores. Vea. Claro. Y aquí me lo apunté, porque leyendo digo, pero ¿cómo es eso? En la Constitución dice que el encargado de interpretar, aplicar y vigilar la aplicación de la ley es el Poder Judicial. Y entonces, ¿por qué en esta norma dice que el ministro de Salud será el encargado de velar por la aplicación de esta norma? Ahora sí que, bueno, que estoy sorprendido y que el ministro haya mostrado, con el cariño que le tengo, ignorancia administrativa y judicial al firmar algo en donde él acepta que es el Ministerio de Salud el encargado de velar por la aplicación de esta norma. Entonces, ahora, por eso les decía que está creando una crisis institucional, porque el Ministerio de Salud nunca puede estar sobre el Poder Judicial. Para mencionarle cosas que tiene Por encimita. por encimita, porque aquí podemos dedicar un buen rato a cada uno de esto y algunas cosas que hablamos la vez pasada, que es que esta norma tiene pérdida de la objetividad de los procedimientos. Un procedimiento, para ser llevado con objetividad, debe tener miembros que representen las diferentes posiciones en un tema. Y aquí se están paseando en eso, se lo pasaron por encima, porque los que van a estar ahí, al final de cuentas, son aborteros. Y volviendo, porque es cierto, aquí no dice nada de lo psicológico, pero al final, pueden leerlo al final, dice que esta norma se guía por las definiciones y recomendaciones De la OMS. y de la Organización Y de la de Organización Naciones de las Unidas. Naciones ¿Qué Unidas. significa eso? Que aquí la definición de salud es amplia. psicosocial, es amplia. Y como mencionábamos la vez pasada, Sí. entonces si es Para social, eso no es aplicable, claro. Correcto. pero como Las el aristas son único, muchas, sí, exacto, sí. perdón, y nada más para terminar. Eso que está ahí es una extralimitación. Deme esta. un ejemplo, doctor Hernández, de su conocimiento. Deme un ejemplo, digamos, de una intervención quirúrgica a un menor. Digamos, deme un ejemplo, digo. Una le emergencia, estoy preguntando. una emergencia Si algo que quirúrgica. usted, una emergencia quirúrgica, una intervención que sea, digamos, usual o... Donde se aplica el 121. No, por le pregunto, no, fuera del no, es que centro, quiero, ahí. Sí. le estoy haciendo la pregunta para sí, yo sí. agregar otra Exacto. cosa. Ok. Deme un ejemplo ahí cualquiera, de que usted diga, bueno, qué sé yo, no sé, es que como yo no soy médico. Apendicitis aguda. Ok, Ok. ya, usted acaba de decir un ejemplo. Apendicitis aguda a un niño, y usted es la persona indicada, pues entonces, pediatra y fue director del hospital de niños. Cuando a usted se le presenta esa situación de un niño con una apendicitis aguda, ¿qué tiene que ver la definición de que el estado de salud es la completa bienestar emocional y social? Dígame una cosa, y ahora otra segunda pregunta. Cuando ese niño, digamos, para dar un ejemplo, y lo digo incluso con mi propia experiencia de niño, yo fui intervenido, yo era medio enfermizo, chiquillo, ya después, gracias a Dios,
he tenido una buena salud, pero de niño vieras qué enfermizo que era. De hecho, yo estuve ahí internado en tu nosocomio, como dicen, por meningitis. Sí. Le voy a contar una historia. Cliente frecuente. Usted puede creer, usted que sabe de estos temas, usted puede creer que a mí me dio 2 veces meningitis, que usted me va a decir, pero ¿cómo? Eso es pegarse la lotería. 2 veces meningitis y 2 veces hepatitis me dio. Eso que no, eso da una vez. Es inusual. Eso no, es inusual que le dé a uno, pero que le dé 2 veces. Más inusual. Más inusual. Le dio por un virus y después fue el otro virus. O una bacteria en meningitis. Ok, entonces yo le estoy hablando de mi experiencia. Sí. Ahora usted me va a contestar. Cuando el chiquillo sabía que lo iban a intervenir quirúrgicamente, ese chiquillo se contrariaba emocionalmente, ¿sí o no? Claro. Por supuesto. Entonces, ¿usted qué hacía? Usted le decía, no lo podemos intervenir porque vamos a violar, o porque aquí tenemos que respetar la integridad psiquiátrica, psicológica del niño y su entorno social. Para eso no se aplica esa norma. Nada, esa norma no tiene nada que ver con una situación de esas. Correcto. Esa norma de la completo bienestar biopsicosocial no tiene nada que ver con el aborto. En nada. O sea, no tiene nada que ver en la consideración de si a una mujer debe abortar o no. Sí, nada. O sea, eso es una norma ideal, eso es una expresión ideal. Eso es como, le voy a dar ejemplo donde sí, ahí aplica. Doctor, mire, es que estamos valorando una reforma, vamos que el doctor fuese diputado, yo le digo, ya que es un político destacado, sabe lo que es el ejercicio de ese tipo de situaciones. Y entonces yo llego y le digo, digamos que fuera diputado, y le digo, mire doctor, es que estamos valorando una reforma a la ley de salud ocupacional de los trabajadores, ¿verdad? Y la OIT nos pide que para esto que tiene que ver para esta reforma del Código de Trabajo, de la Ley de Salud Ocupacional, que tiene que ver con la salud ocupacional y el estado de bienestar del trabajador en su entorno, en su bodega, bueno, donde le toque trabajar, ¿verdad? Entonces estamos valorando. ¿Usted cree que tengamos que valorar las definiciones y las recomendaciones de la OMS? Ay, ¿qué me va a decir el doctor? Sí, por supuesto, ahí sí. Ahí sí, para eso, eso es ese es el ideal, pero, es el ideal de salud. Entonces, para ciertas determinaciones o para ciertos conceptos o para ciertas circunstancias, correcto, o situaciones, usted lo aplica. Sí. El concepto ideal. Dice, claro, bueno, idealmente es aplicable, ¿verdad? Entonces sí, démosle más o un margen de iluminación mayor, porque eso influye en su emoción. Esta pared no la pinte roja porque ya se ha demostrado psicológicamente que irrita tener en el lugar de trabajo una pintura roja. Eso es. Claros, pero no para ver si a usted le sacan a un niño. Tenemos 5 minutos, vamos a ir concretando, doctor. Podría agregar algo, porque para no perder la posibilidad de decirlo, porque va a ser días vengo con ganas. Pues dígalo, aquí tiene toda la este gobierno que habla y habla de salud, ¿verdad? El concepto de salud biopsicosocial. Entonces, ¿por qué no empiezan por hacer las cosas ustedes? Si creen en esa definición, en todos los casos, ustedes están faltando a eso. ¿Por qué? Porque no están cuidando la parte psicológica de los costarricenses. Y si no, o es que no salen a la calle para ver el temor de la gente, que lo van a asaltar hasta en las paradas de buses. Le voy a agregar algo. Sí. Hemos vivido con toda esa cantidad
de requisitos, de decretos que han hecho exigiéndole, metiéndole multas a la gente por cosas, digamos, usted debe tener una sociedad familiar y usted tuvo que haber estado estresado cuando le dijeron, mire, si usted esa sociedad no la inscribe en el registro de accionistas le cobran 40 millones. El gobierno una serie de medidas donde tienen atemorizada, exactamente, tienen atemorizada a la gente, claro, y no lo aplican, y ustedes atemorizan. ¿Cuál es la segunda gente? causa de incapacidad en la caja? El estrés. Bueno, y vamos a decirle la otra. Y si ustedes creen, gobierno, que esta definición, si la creen de verdad y no son de la boca para afuera, ¿por qué no disminuyen el desempleo? ¿Por qué no acaban? Eso se afecta a la psicología. Eso se afecta a la psicología. ¿O por qué no impactan en la pobreza en Costa Rica? Eso sí es biopsicosocial, ahí sí. Porque ahí influye en la formación, en el bienestar, en la salud biológica de los costarricenses. Siempre es un privilegio tener este tipo de conversatorios, siempre es un privilegio estar con invitados de tan alto calibre. Pastora Estelina, nos gozamos, ¿verdad? Aquí en Llegaste a Tiempo por tocar todos estos temas. Lamentablemente, siempre por problemas de espacio, pues aquí vamos a tener que seguir invitando a nuestros amables panelistas, ¿verdad? Para que terminemos ya una sesión como lo hemos hecho en Canal 31, Visión América. Así que vamos a retomar esto, Fernando. Sí. Muchas gracias, Doctor Hernández, yo creo que todavía no yo creo que el doctor Hernández, usted y yo tenemos que cerrar con aquella famosa frase con la que metieron a la cárcel a don Pepe, o lo exiliaron. Bueno, lo metieron a la cárcel unos días y lo exiliaron. Cuando hizo el programa de radio. En el programa de radio. Por cierto, ojalá que nos pase a nosotros. Un programa de radio, exactamente, que le dijo, que no nos pase, que le dijo, cerró un programa de radio cuando ya se dio cuenta que entraban las fuerzas de Caribe, era como se llamaba el tipo que era represor, venían las fuerzas del gobierno a detenerlo y dice, bueno, me mandan a callar, resumo con esta frase, lo mejor que puede hacer el gobierno es irse. Sí, claro. Nosotros en la dirección territorial pues no tocamos temas políticos ni mucho menos, ¿verdad? Es parte del espacio. Sabemos y reconocemos que la sociedad costarricense sufre penumbras, sufre las consecuencias de todo este tipo de políticas. La familia costarricense está dividida, Pastora Estelina. La familia costarricense sigue dividida. O sea, yo no veo acá que en esto contribuyan algo, ¿verdad? A ese bienestar. Esto divide más. Vamos a aprovechar los últimos instantes, con el permiso de los amables panelistas, para proyectarle a nuestros radio escuchas y seguidores en Facebook Live una invitación muy linda de evangelismo que tenemos para el próximo domingo. Sí, el próximo domingo estaremos en Granadero de Turrialba, saliendo a las 2 de la mañana del Parque Central. Todavía tenemos campo y los campos tienen un precio de 10,000 colones. Estaremos llevándole juguetes, ropa, le vamos a hacer piñata a los niños, vamos a llevar víveres a los adultos y estamos pidiendo la colaboración para todo el país entero, que nos puedan apoyar a esta actividad que queremos llevar, un momento de felicidad a esos niños que sabemos que están esperándolo con mucha alegría, porque ellos ya saben que vamos para allá. Y todavía tenemos campo, estamos necesitando llenar la buceta, porque queremos también aprovechar ese día y salir a evangelizar los alrededores de donde vamos a estar. Tiene el número de teléfono 8973-5591 con mi persona para cualquier ayuda que nos pueda colaborar, porque estamos necesitando. Que el Señor me los bendiga. Salimos a las 2 de la mañana del parque de Catedral. Y agradecerle al evangelista William García y su esposa, ¿verdad? Que son los que están también coordinando todo este tipo de actividades sociales allá en Grano de Oro. Sí, al hermano William García con su esposa Catherine, que nos están apoyando también. Estamos trabajando con ellos. Incluso ellos han andado pidiendo también juguetes, pidiendo colaboración de juguetes para llevarle a esos niños. También les agradecemos a ellos, porque con ellos estamos trabajando esta actividad que vamos a tener el domingo. Vamos a dejar nuestras camitas a las 2 de la mañana, vamos a dejar nuestros esposos, nuestros hijos, nuestra comodidad para salir a ganar almas para Cristo y a llevarle una sonrisa a estas familias de Grano de Oro de Turrialba. Dios los bendiga.
Muchísimas gracias, Pastora Estelina, y gracias también a los invitados porque ellos también sembraron regalitos por acá para esta actividad. De verdad, el doctor también ha hecho una acción social muy linda ya en Grano de Oro, ¿verdad? Creo que usted hace poco fue. Bueno, estuve en Grano de Oro hace un par de años, pero estuve hace poco en Chiquiaris, en Chirripó, que se pasa por Grano de Oro, Roca Quemada y después... Un saludo, exactamente, sí, ya me acuerdo, los hermanos allá, el enfermero Omar, a Omar, Jiménez, ¿verdad? Aguilar. Jiménez, gente que sí, realmente a ellos sí deberíamos apoyar, ¿verdad? Con todos estos programas de salud que también sabemos que tiene la caja y no estar en esos dites y diretes, ¿verdad? De la norma también. Acá hay que darse una vuelta, Fernando y doctor Hernández, allá a las comunidades indígenas para que se vea realmente qué tipo de protocolos se deben realmente establecer ahí que sean y que son necesarios. Claro, eso a nadie le interesa. Y eso exactamente, eso es otra cosa. Todo ¿verdad? esto que es ideología pura, esto en este gobierno ha sido obviamente la prioridad uno, pero las necesidades reales de la gente, las comunidades rurales, de las comunidades agrícolas, rurales del país, eso sí, doctor, se vuelven invisibles dentro de este dolorosa mundo, la actitud del gobierno y del presidente, que prometió atender a todos, además hasta habló de no tocar nada, cambiar nada del artículo 121 y estaba hablando no con la verdad, estaba hablando de otra forma. No, sí, y él dice que va a caminar con todos, pero resulta que solo camina con los LGTBI. No camina con ninguna otra minoría. Queremos, doctor y Fernando y Pastora Estelina, llamar la atención a nuestros amables radio escuchas, a todos los que nos siguen en Facebook Live a través de la 930 AM. Estos temas tenemos que ponernos a estudiar. Nosotros no podemos ignorar la realidad nacional. Llámese usted pastor, llámese usted líder, llámese usted evangelista. Informémonos, la norma técnica se encuentra también en la web, estudiemos la norma técnica. Si usted quiere que nosotros le llevemos un seminario, le llevemos incluso la participación del doctor Hernández o el doctor Zamora, ¿verdad? Doctores, podemos establecer algún convenio, tal vez con alguna organización de las iglesias, para que compartamos un café, para que compartamos un espacio de reflexión, Fernando, porque yo creo que esto va para largo, y doctor Hernández, esto va para largo, ¿verdad? También queremos agradecer la confianza de un amigo muy especial, el compañero Oscar Brenes, que tiene una empresa muy linda, Sistemas y Soluciones Corporativas de Latinoamérica, lo que es factura electrónica, diseños de página web, sistemas y aplicaciones web, al 2290-1573 y su correo al infosiscorpia.com. Muchas gracias por su colaboración y patrocinio para este programa. Muchas gracias, Osquitar. Saludos y bendiciones para tu familia. Pastora Estelina, estamos despidiéndonos, doctores, estamos despidiendo este programa, agradeciendo la sintonía y vamos a hacer una oración para, como siempre, que el Señor tome control de todo esto, agradeciendo el espacio y la oportunidad que nos brindaron. Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde hermosa que nos diste, Señor, te agradecemos por la vida del doctor Fernando Zamora, por la vida del doctor Rodolfo Hernández, por la vida de la pastora Estelina, Señor. Gracias por este ministerio de IDEC, Señor, por nuestras autoridades, Señor, también de la Iglesia de Dios, del Evangelio completo. Toca los corazones, Dios, siempre te lo pedimos, de todo aquel que no te conoce. Toca los corazones de aquel, Señor, que no te tiene como Señor y Salvador de su vida, Señor. A todos ellos los ponemos en tus manos, Señor, para que tú, Señor, como siempre, llegues a tiempo a su vida. Hasta la próxima. Aquí nos estamos despidiendo desde el set de canal, desde el set de Radio Costa Rica 930 AM, seguros y conscientes, pastora, de que el Señor siempre llega a tiempo, Él siempre llega a tiempo. Llega a tiempo. Muchas gracias. El próximo miércoles a la misma hora, 3 de la tarde. Bendiciones para todos. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.